Aplicar la ciencia para responder a las necesidades de la sociedad mediante la creación de conocimiento en Ciencia y Sociedad, con Teresa García Gasca. Como cada semana, como cada miércoles, nos acompaña ya la doctora Teresa García Gasca, a quien le damos la bienvenida. Doctora, ¿cómo está? Muy buenos días. Gracias, Alfredo. Muy buenos días. Marco, muy buenos días. Pues muchas gracias. Quiero hoy compartirles un poco de un análisis que hicimos. Asistimos la semana pasada a la presentación del Índice de Paz en México por parte del director del Instituto, Carlos Juárez. Y me parece muy importante poder platicar un poquito sobre este documento que sin duda es muy importante. Por tercer año consecutivo se presenta el documento en la Universidad Autónoma de Querétaro. Hemos estado en contacto ya muy estrecho con el instituto, porque finalmente también nuestra coordinación de coordinación de gestión para la cultura de paz está trabajando estrechamente para generar indicadores a nivel universitario sobre justamente cómo vamos avanzando en términos de esta cultura de paz que se necesita pues implementar y asimilar y hacer propia. Entonces, trabajando de forma muy coordinada también ya entonces con ellos. Es el tercer año que se presenta ya en la universidad el resultado del índice de paz en México. Vamos a presentárselos para que lo conozcamos un poquito mejor. Traigo algunas imágenes para que podamos verlas en pantalla, quienes nos siguen en pantalla. Este índice de paz está presentado por el Instituto para la Economía y la Paz por parte del doctor, de Carlos Juárez, quien es el director, y vamos entonces a ver algunos de los resultados. Ahí les dejo yo a ustedes la liga, pero desde luego con que ustedes puedan poner en algún buscador el Índice de Paz en México 2024 pueden encontrar el documento completo. Primero decir que por cuarto año consecutivo el Índice de Paz ha mejorado con respecto al periodo 2015-2019, en donde podemos ver en la gráfica, quienes nos siguen, que para el año 2017 tuvimos el peor índice de paz en nuestro país de los últimos años, y a partir del 2020 empezó a mejorar. Las cifras negativas indican una mejora en el índice de paz y las cifras positivas y en rojo significan pues que hay un mayor número de indicadores alterados o negativos, digamos, para la paz en México. Entonces, de aquí tenemos que la paz en México mejoró un 1.4%. Este último año 2023, y los 5 indicadores del índice de paz registraron mejoras. Aumentó el índice de paz en 15 estados y disminuyó en 17 estados de la República. El año pasado marcó el cuarto año consecutivo, como yo les decía, de mejora desde el periodo 2015-2019. En la siguiente imagen pues viene la clasificación por estado, en donde los estados con mejor índice de paz en nuestro país son, en primer lugar, Yucatán, seguido de Tlaxcala, Chiapas, Durango y Coahuila, y los 5 estados con un menor índice de paz son del más bajo, Colima, Baja California, Morelos, Guanajuato y Zacatecas. Querétaro está justo a la mitad, está en el lugar número 16, con un puntaje global de 2.634. Ustedes tienen aquí en la pantalla al final una barrita donde vienen los indicadores por los diferentes rubros que se miden, que son homicidio, delitos con violencia, delitos cometidos con arma de fuego, crímenes de la delincuencia organizada, miedo a la violencia, y esos son los indicadores en general. En la siguiente imagen lo que tenemos es cómo ha cambiado los indicadores de paz del 2022 al 2023, en donde tenemos que la mejora principalmente para el 2023 fue en la reducción de homicidios. Pareciera que no, desde mi perspectiva, que no concuerda con lo que tenemos alrededor. Estos son datos para el 2023 y Carlos Juárez decía que efectivamente es probable que para el 2024 tengamos un incremento derivado justamente de lo que hemos vivido en este proceso electoral en estos últimos meses. Entonces, el rubro de homicidios disminuyó un 5.3% desde el 2015. Y el estado que tuvo el mayor número de homicidios fue Colima, que tuvo por segundo año consecutivo el mayor número de homicidios en el país. El cambio de paz en la siguiente imagen por subindicador
Tenemos entonces que aquí el subindicador que más incrementó fue el de delitos graves, seguido por secuestro y trata de personas. Muy importante, violencia familiar y violencia sexual. Pareciera ser que a veces identificamos los problemas del índice de paz con situaciones de crimen organizado y de robo y demás, pero muchos de los casos importantes vienen por concepto de violencia familiar. El narcomenudeo y el asalto son los indicadores que más se afectaron en este último año. En la siguiente imagen les muestro los 5 estados que más mejoraron. No quiere decir que sean los de mejor índice de paz, sino que son los que tuvieron un avance más importantes. En primer lugar, Zacatecas. Pareciera también un poco contrario a lo que hemos estado escuchando en las noticias. Zacatecas es el estado que más mejoró sus índices de paz, seguido de Michoacán, Sonora, Durango y Tabasco. Esos son los 5 estados con mayores mejoras. Y los estados que más empeoraron, en la siguiente imagen, fueron Morelos, Sinaloa, Quintana Roo, Chihuahua y Nayarit. Esos son los estados que más empeoraron. Como repito, Querétaro se mantiene justo a la mitad de la lista, sin cambios. Es decir, el año pasado Querétaro también estuvo a la mitad de la lista. En la siguiente imagen lo que les muestro es una gráfica del cambio mensual indexado por tasas de violencia del 2015 al 2023. Y yo quiero aquí resaltar para quienes nos siguen en pantalla y quienes no, se los platico, que tenemos aquí cuatro indicadores que son robo, asalto, violencia familiar y violencia sexual. Y mientras el robo y el asalto se han mantenido constantes desde enero del 2015 hasta julio del 2023, la violencia sexual y la violencia familiar han incrementado a la par. Si ustedes se dan cuenta, quienes nos ven en pantalla, la gráfica va completamente a la par, tanto la de violencia familiar como la de violencia sexual, y llama mucho la atención porque finalmente, como les digo, mucha de la violencia que estamos viviendo es violencia doméstica, es violencia de la casa, que son cuestiones importantes que tenemos que resolver incluso a través de la educación. Y un indicador muy importante es el miedo a la violencia. En la siguiente imagen se especifica cómo está el índice de paz con respecto a la percepción de violencia que tiene la ciudadanía, que se traduce en miedo a la violencia. Quienes nos ven en pantalla tenemos gráficas por estado, en donde la barra oscura corresponde al índice de paz, a la calificación otorgada para el estado, mientras que la barra naranja indica la percepción de la ciudadanía. Entonces tenemos estados como Querétaro, incluso, que está marcado con la flecha roja, en donde la percepción de miedo es mayor al propio índice de paz en el estado. Tenemos más miedo de lo que en realidad estamos calificados dentro de este índice. Pero tenemos estados, por ejemplo, como Baja California, en donde la gente percibe menos miedo cuando el índice todavía es mucho mayor, ¿no? Entonces, es muy variable, pero ese es un indicador importante que se tiene que tomar en cuenta. Y finalmente, otro indicador muy importante es la paz positiva. La paz positiva es, en la siguiente imagen, es cómo se está actuando, qué acciones se están llevando a cabo para lograr un mejor índice de paz en el estado o en el país. México, en términos de paz positiva, se encuentra justamente en la media de países de Latinoamérica y el Caribe, justamente en la media. Y entonces esta paz positiva toma en cuenta 8 rubros que son el buen funcionamiento del gobierno, la distribución equitativa de los recursos, el libre flujo de información, las buenas relaciones con los vecinos, los altos niveles de capital humano, la aceptación de los derechos de los demás, los bajos niveles de corrupción y el entorno empresarial sólido. Y entonces se mide cómo en cada uno de los estados se está trabajando en estas acciones y a esto se le llama paz positiva. En ese sentido, Querétaro es uno de los estados que han reflejado mayor paz positiva, aun cuando nosotros sabemos que hay muchas cuestiones todavía, sobre todo hablando de derechos humanos, que en Querétaro se tienen que trabajar de forma importante. Querétaro es justamente el 4º estado mejor posicionado en paz positiva. El primer estado es Nuevo León, seguido de Nayarit, Yucatán nuevamente, Querétaro y el 5º lugar es Sinaloa.
Así que entonces en ese sentido pues hay que seguir trabajando para incrementar estos rubros relacionados con paz positiva, sobre todo viendo hacia adelante por los derechos humanos desde mi punto de vista, que me parece que todavía hay que trabajar mucho en Querétaro, que justamente se habla ahora que viene la Marcha del Orgullo el sábado que entra, que tiene que ver con derechos que no han sido todavía reconocidos para la comunidad LGBT y demás, pues bueno, trabajar mucho en ese sentido. Pues datos interesantes, ¿no? Sí, muy importantes. Que nos sirven para tener una perspectiva de lo que realmente está sucediendo en nuestro entorno inmediato. Sí, yo les recomiendo que bajen el documento, es de libre acceso, que lo revisemos, vale mucho la pena, tiene mucha información, habla de los cárteles, por ejemplo, cuáles son los cárteles que están generando más violencia por estado. Entonces habla de mucha información importante que me parece que debemos tener en cuenta. Muchas gracias, doctor. Nos vemos Gracias la próxima semana. Sí, gracias. Hasta luego. Vamos a una pausa y regresamos con más de la información.